masivo, ¿no? Es así, ¿no? Sí, estudios de consumo. ¿Este es un buen número? A ver, es un buen número. En el caso de Indecom, del Instituto de Estudios de Consumo Masivo, nos daba unas décimas más, un 4.3%. Básicamente porque el muestreo que hacemos no es solo, sobre todo en el caso de alimentos, lo hacemos en puntos de venta de cercanías, que el incremento fue más que en cadenas. Obviamente el gobierno esperaba algo que empiece con 3, no se dio, hay una cantidad de aumentos que estaban retenidos, que no se habían trasladado. Lógicamente hay una inflación núcleo que sí es positiva, entre un 3,6 y un 3,8%. El impacto de los aumentos de julio respecto de lo que va a ser los aumentos de agosto nos va a dar en agosto una proyección que va a estar en torno al 4%. No nos olvidemos que agosto nos recibió con aumentos prácticamente en todos los sectores. Claro, hay tarifas. Hay tarifas, prepagas. Recién hablabas algo del tema de salud. Dio el 5,8% este mes, pero si desagregamos medicamentos, ahí nos está dando 6,2%. Y si vemos fundamentalmente los productos que están en PVP de PAMI, aquellos que consumen prácticamente los jubilados, es un 7,8%. Que es algo que obviamente creo que en esto tienen que poner foco las autoridades de PAMI, sobre todo porque es el segmento, te diría, más vulnerable hoy de la sociedad. El caso de medicamentos, lo que vemos es en estudios que hemos hecho, por ejemplo, en lo que son prescriptos, sí, las 4 grandes familias de la prescripción que hay, que es hipertensión, cardio, etcétera, prácticamente el 21% de los que tienen un tratamiento crónico prescripto están discontinuándolo o dejándolo. Obviamente esto es por una cuestión de no poder acceder a determinados medicamentos que, si bien muchos son para los jubilados sin cargo, otros no. ¿Y por qué sube más que el promedio los medicamentos? Bueno, de hecho, si analizamos interanualmente, la industria farmacéutica tuvo un incremento de casi un 323%, claro, bastante más que la inflación. Y si analizamos medicamentos, caso de retrovirales o básicamente para patologías crónicas o lo que se conoce de alto costo, en algunos casos llegó un 370%, que creo que es un tema bastante preocupante. Lo que es consumo masivo se puede dividir en 2 grandes grupos: alimentos, bebidas, higiene y medicamentos. En el caso de alimentos y bebidas, bueno, obviamente hay una caída en el consumo, una retracción, un consumo mucho más ordenado, mucho más planificado. Creo que sobre todo en los sectores medios y en sectores medios aspiracionales vemos que hay un comportamiento mucho más mesurado a la hora de la compra. Esto disparó crecimiento de segundas marcas, de marcas blancas y obviamente también un cambio de hábitos en los consumos, ¿no? La gente puede decidir, dentro de todo, qué comer y qué no comer. Lo que no puede decidir es en el caso de los medicamentos. Entonces ahí es donde vemos que o los costos, o el dólar, o los insumos, pero vemos que hay prácticamente... Habrá que mirarlo con atención. Claro, son 90 puntos de diferencia. Otro rubro que me llama la atención es, vos decís, alimentos es cierto que se está desacelerando, restaurantes, 6,5 subió. Bueno, ahí en el caso de restaurante, nosotros hicimos un relevamiento en las cámaras y en algo más de 60 puntos de venta, 60 sectores gastronómicos de la industria gastronómica. Lo que todos dicen es un incremento muy fuerte en los insumos, sobre todo el tema de electricidad, gas y alquileres. Claro. Y eso se traslada, eso impacta de manera muy fuerte. Creo que todos lo vemos la factura de norte, de sur, o de donde fuera, los incrementos, son incrementos que son muy, muy fuertes. Imaginémonos en un comercio, comercio que fundamentalmente se basa en temas de energía. Ayer Gustavo Carvajal hablaba del café con leche, por ejemplo. Ahí habría que sumarle el café, que es importado, y hubo movimientos en el dólar. En el caso del café hay algunos insumos. También hay índices, ¿no? Como el índice famoso Big Mac, hay índice de café, hay distintos índices, distintos indicadores. Sí, en el caso de café hubo incrementos de más del 300% interanuales.
Y ustedes miden también la actividad, el consumo. ¿Cómo Medimos la actividad industrial. Bueno, lo que vemos obviamente en el caso de la actividad industrial hay una reacción muy fuerte en el consumo, sobre todo en lo que son bienes durables, textil, marroquinería, indumentaria. Eso está vendiendo muy poco. Eso está con una caída prácticamente de un 50%, y en la actividad industrial, en textil llegó a un 60%. Más allá de los precios comparativos con la región, nuestro país está en torno a entre un 40 y un 50% más caro. ¿Todavía? Sí, más allá de comparativos, pero sobre todo en el caso de indumentaria, calzado, marroquinería y demás, tenemos diferenciales muy fuertes. Somos el país más caro de la región, incluso más caro que algunos países de Europa, haciendo comparativos. Después, caso de industria automotriz, bueno, prácticamente todo el sector industrial está en torno a un 30 o un 35% de ociosidad laborativa, de ociosidad de trabajo. Es decir, prácticamente vemos un incremento muy fuerte en lo que son suspensiones. Lo vemos mucho en la industria automotriz, en metalmecánica, en esos sectores, los sectores de lo que conocemos como actividades pesadas. Prácticamente hoy un 40% están en turnos rotativos y con suspensiones. Y eso obviamente habla de que el desafío del gobierno, más allá que tomó 3 ejes, que es inflación, equilibrio fiscal, todo lo que es el reservas y gasto público, tomó ese sector y dejó fuera lo que es crecimiento, que ahí está toda la actividad básicamente, ¿no? Y el gasto. Pero también tenemos que tener en cuenta que hubo una caída interanual de prácticamente un 25% promedio entre el sector formal e informal, 21 formal, casi un 30 en el informal, de capacidad de compra. Creo que el impacto más fuerte se vio en sectores medios, sectores medios asalariados formales, y obviamente en los sectores vulnerables, jubilados, pensionados y aquellos que están en la actividad informal, ¿no? Bien, la verdad que es bastante preocupante, ¿no? Lo que estás planteando. Veremos si esto repunta. Hay un panorama, a ver, recesivo, que lo dijo el presidente, ¿no? Dijo, va a llevar 24 meses, entre comillas, acomodar esto. Recién pasaron 6. Hay niveles de ansiedad muy altos, hay una vara muy alta, ¿verdad? Y por otro lado, esta recesión con esperanza, con ilusión, se viene dando, pero bueno, lógicamente tenemos un año complejo por delante, un año donde la B corta, famosa B corta, es una U, y una U que empieza a ascender muy gradualmente el primer trimestre del año que viene. Hay que tener en cuenta también que el año que viene es un año electoral, ningún oficialismo quiere perder las elecciones. El gran desafío del gobierno es recomponer salarios, jubilaciones y la actividad de lo que es el mercado interno, ¿no? Es decir, cambiar ese eje